vamos a estar hablando de lo que es la actitud de agradecimiento, ¿verdad? Desde un punto de vista más personal, más diferente para nosotros. Y quiero decirte que la actitud de tu agradecimiento que tú tengas para con Dios, ¿verdad? Que tú tengas acerca de lo que Jesucristo hizo por ti, eso lo va a cambiar todo. Voy a repetir esto otra vez. La actitud que nosotros tengamos de Dios, la actitud que nosotros tengamos de lo que Jesucristo hizo por nosotros, eso puede cambiar toda la manera en cómo yo sirvo, cómo yo adoro, cómo yo, ¿verdad?, trato a las demás personas, cómo yo me comporto. La manera en que yo adoro, la manera en que yo alabo, tiene que ver mucho con, ¿verdad?, lo que yo pienso, lo que yo tengo en mi espíritu, en mi corazón, de lo que Jesucristo hizo por mí. Y cuando yo empiezo a reconocer esto, ¿verdad?, de lo que Jesucristo hizo por mí, entonces voy a servir al Señor conforme su palabra, conforme Jesucristo está diciendo, ¿verdad?, a través de su espíritu. Entonces, cuando una persona nunca se olvida, ¿verdad?, de dónde Dios lo sacó, ¿verdad? Cuando una persona nunca se olvida de dónde Dios lo sacó y su enfoque está en lo que Jesucristo hizo por él y sigue haciendo por él o por ella, esa persona va a servir a Dios con humildad y va a servir al Señor, ¿verdad?, de una manera que va a ir creciendo y va a ir creciendo en una capacidad de madurez. Y esa madurez va a llevar a esa persona, ¿verdad?, a hablar y a comportarse de una manera, ¿verdad?, que está edificando, que está construyendo, que está, ¿verdad?, fortaleciendo a las personas que le rodean, porque está, ¿verdad?, siempre consciente de lo que el Señor Jesucristo hizo por él o por ella. En el momento en cuando una persona se olvida o quita su mirada de lo que Dios, de lo que Jesucristo hizo por él o por ella, esa persona entonces empieza a poner su mirada en las personas y empieza, ¿verdad?, a caer en una frialdad espiritual donde esa persona ya no está siendo guiado por lo que Jesucristo hizo por él o por ella, sino ahora está siendo guiado por apariencias o por lo que la gente piensa o dice, y eso lo hace una persona, vamos a decir, fría espiritualmente, donde ya no está viviendo una vida de acción de gracias. Una persona, ¿verdad?, que siempre está consciente de lo que Jesús hizo, siempre va a estar buscando maneras cómo expresar su agradecimiento a Dios con sus acciones, con sus palabras, con sus hechos, con todo lo que hace. Y por eso, ¿verdad?, cuando somos personas agradecidas, somos personas que siempre estamos queriendo, ¿verdad?, hacer por las demás personas y hacer primeramente, ¿verdad?, para honrar a Dios también. Entonces, ¿se acuerdan? Ahorita voy a la cita bíblica, tenemos 2, 3 citas bíblicas aquí nomás, ¿verdad?, en esta ocasión. Pero ¿se acuerdan ustedes de 10 leprosos que vinieron a donde estaba Jesús para ser sanos? ¿Se acuerdan ustedes de esos, verdad? Y dice que de esos 10 que fueron sanos, dice que solamente uno regresó y se postró delante del Señor y lo adoró, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice que no eran 10 los que habían sido sanados, no eran 10 leprosos los que fueron sanados. Y la verdad era que sí eran 10, pero solamente vino uno, regresó uno para adorar y para agradecer a Dios. Y desafortunadamente muchas veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad?, que Dios nos concede esa gracia, ese perdón, esa misericordia, que Dios nos da la vida, que Dios nos da la salud, que Dios nos da el trabajo, que Dios nos da todas las cosas, pero después, ¿verdad?, se nos olvida todo lo que Dios ha hecho y ya no venimos a postrarnos, ya no regresamos a adorar, ya no regresamos a servir, porque, ¿verdad?, solo lo que queríamos era beneficio de Dios que nos diera, pero no estábamos
vamos a decir, más interesados que solamente recibir sanidad o recibir los bienes de Dios. Este hombre no solamente estaba agradecido por eso, pero este hombre venía a adorar a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia. Cuando una persona solamente viene por necesidad y no viene porque quiere conocer o servir a Dios, entonces se echa de ver, ¿verdad?, en su falta de agradecimiento, su servicio, su adoración, en la manera en cómo se postra delante de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué es lo que Jesús ha hecho por ti últimamente? ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho en tu vida últimamente? A mí no se me olvida de dónde Dios me sacó. Yo todos los días, ¿verdad?, puedo decir con toda seguridad, con toda franqueza, que lo que yo soy, lo que yo tengo, sea poco, sea mucho, es a Dios. A Dios la honra, a Dios la gloria, porque nada, yo no podría hacer nada por mi propia cuenta. O sea, no es nada de que uno merezca o que uno sea sabio, entendido. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Tiene que ver con la misericordia de Dios. Nada más, la misericordia de Dios. Entonces es una actitud que nos debe de llevar a una conducta de humildad. Y ahorita usted va a ver por qué le dije todo esto de introducción, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos de ustedes piensan que merecían la confianza de Dios, que los llamara y les entregara un ministerio o un llamado? ¿Cuántos de ustedes piensan que merecían, ¿verdad?, que eran dignos de confianza para que Dios les entregara un llamado, un ministerio o un don? ¿Verdad? Yo creo que muchos podemos tener diferentes respuestas a eso, pero vamos a mirar lo que el apóstol Pablo dice. Y cuando nosotros miramos cómo el apóstol Pablo recibe esa palabra de Dios, y de dónde él está diciendo esa palabra y a quién está diciendo esa palabra. Esto es lo que yo quiero que siempre ustedes, cuando lean la palabra del Señor, cuando estudien la Biblia, siempre lean no solamente el texto, pero siempre lean, ¿verdad?, lo que está antes de ese texto y lo que está después de ese texto, para entender el contexto de lo que se está hablando. Y aún todavía, si usted, ¿verdad?, dice, bueno, todavía me quedo con duda, entonces vaya, ¿verdad?, a estudiar mucho más la concordancia y vaya también a estudiar la historia, el contenido historial, por qué, a quién lo está diciendo, y de esa manera haga una aplicación correcta y no está, ¿verdad?, simplemente inventando uno cosas o diciendo, no, pues lo aplico a mi manera, porque la palabra del Señor, cuando la agarramos como está, puede enderezarnos y puede guiarnos y puede, ¿verdad?, conducirnos de la mejor manera. Mira lo que dice 1 Timoteo 1:12. Iba a leerte todo el capítulo, pero lee todo el capítulo de 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12. Léelo en tu casa para que encuentres todo ese contexto. Entonces dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme en su servicio. Dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo, actuaba con ignorancia, pero la gracia de nuestro Señor, dice, se derramó sobre mí con abundancia, junto, dice, con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está expresando, está diciendo doy gracias, o sea, está empezando su mensaje a Timoteo y a la iglesia, y les está diciendo: yo doy gracias al Señor. ¿Por qué? Dice: le doy gracias al Señor que me fortalece. La fortaleza en lo que tengo, dice, es porque Dios me da la fuerza. Pero dice: doy gracias al Señor que me fortalece. Y dice: a Cristo Jesús, dice, nuestro Señor, dice, pues me consideró digno de confianza.
Eso a mí como quien dice, me vuela el caspero. Me impacta tremendo, porque Pablo está diciendo: yo doy gracias a Dios, al Señor Jesucristo, que me tuvo digno de confianza y me confió el ministerio, me confió el llamado, me confió lo que estoy haciendo. Dice, siendo yo una persona incrédula, siendo yo una persona que perseguía la iglesia, siendo yo una persona que encarcelaba a los cristianos, siendo yo una persona, dice, que hacía tantas cosas malas, dice, y muchas de esas cosas las hice por ignorancia, pero aún con todo eso, dice el apóstol Pablo, yo le doy gracias al Señor que Él me tuvo por digno a mí y me confió lo que es el ministerio, de poderle predicar y enseñar a toda la iglesia. Y sabes, si hay una de las personas que yo admiro mucho en la Biblia, que viene siendo, por decir así, mi héroe, ¿verdad? Aparte de Jesucristo, mi héroe favorito de la iglesia primitiva es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Si a una persona yo, vamos a decir, amo y estoy agradecido, es a este hombre que está hablando una palabra que Dios le está dando, una revelación tremenda. Mira, escucha bien esto. Si no agarras nada de todo lo que te voy a decir, agarra esta palabra, subraya la palabra en tu Biblia si tienes: digno de confianza. Digno de confianza. ¿Quién confía en ti si no es Dios? Y la razón que tú y yo estamos aquí no es porque lo merecíamos, ni porque teníamos cartas de recomendación que éramos excelentes personas, sino que dice que Él, en otras versiones dice que Él me tuvo bien o Él me confió. Y quiero decirte esto, que cuando tú aprendes, ¿verdad?, a recibir la confianza de Dios, que lo que tú y yo somos no es porque somos nosotros, sino es Dios que te confió. Cuando tú y yo, ¿verdad?, estábamos completamente muertos en pecados y delitos, cuando tú y yo estábamos alejados, cuando tú y yo nadie daba ni un centavo por nosotros. ¿Cuántos de ustedes eran personas tremendas en el mundial que nadie creía en usted, nadie confiaba en usted? Nomás yo soy el que levanto la mano, pues aquí entonces. Mire, mi familia no me confiaba a mí para nada. Mi familia no creía en mí para nada. ¿Por qué? Porque yo era un bueno para nada. Y Dios me miró un bueno para nada y dijo: lo voy a llamar, lo voy a escoger y le voy a confiar un llamado y le voy a confiar un ministerio. No porque me lo merecía, sino porque Él, que es el Dios soberano y el Dios sabio, dijo: lo voy a hacer. Y ¿sabes qué? Dios lo ha hecho contigo. Dios lo ha hecho contigo. Que Dios te ha mirado a ti, no porque lo merezcas tampoco, sino porque Dios es un Dios soberano. Él es un Dios amoroso, Él es un Dios sabio y Él es un Dios todopoderoso que dice: ¿sabes qué? Yo te voy a escoger, te estoy escogiendo, te estoy llamando a ti. Y sobre todo dice: te estoy confiando un llamado, y te estoy confiando un ministerio para que tú puedas servir, para que tú puedas edificar, para que tú puedas ayudar a la obra y pueda entonces desarrollar ese llamado, ese don. Escucha bien esto. Te lo voy a aplicar a la familia, te lo voy a aplicar a los hijos, te lo voy a aplicar al trabajo y te lo voy a aplicar a la iglesia. La mejor manera que tu esposo puede ser un mejor esposo es cuando tú confías en él. No porque se lo merece, pero porque tú lo amas y le das esa confianza. La mejor manera que tus hijos puedan crecer y ser mucho más allá de lo que ellos podrían ser es cuando tú crees en ellos y confías en ellos, aunque ellos no se lo merezcan, pero lo haces por amor. La mejor manera que tu esposa puede ser una mejor esposa es cuando tú confías en ella,
¿verdad?, le das tu confianza, no porque hace todo lo que le dices, sino porque la amas. Y cuando tú le confías, eso le da a ella un poder, una autoridad de decir: yo quiero corresponder, yo quiero hacer mejor, porque él o ella cree en mí. Y cuando los hijos perciben que sus padres creen en ellos, esos hijos no quieren desilusionar o desagradar a sus padres. Dicen: mi padre cree que yo puedo ser un excelente en esto. Y empiezan ellos a levantar su nivel de conducta, de comportamiento, porque los padres creen en ellos. Pablo está diciendo: lo que yo hago y lo que yo sirvo es porque él confió en mí. Lo peor que tú puedes hacer, escucha bien esto que te voy a decir, lo peor que tú puedes hacer es desconfiar. En el momento en que tú te empiezas a desconfiar, dejas de amar, dejas de crecer y dejas de servir, porque todo lo estás mirando a través de la duda. Y cuando tú estás en duda, ¿estás en qué? ¿Qué dice la Biblia de la duda? Estás en pecado. Estás en pecado. Cuando tú estás dudando de todo, dice, entonces no lo estás haciendo con fe, estás en pecado. Eso es lo que dice la Biblia, no te lo digo yo. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le estás sirviendo a Dios aquí en la iglesia y tú no crees en lo que yo estoy haciendo, lo que estamos haciendo, estás operando en pecado. ¿Por qué? Porque ya estás desconfiando del llamado de Dios para tu vida y del llamado de Dios para esta obra. Y por eso, ¿verdad?, no hay crecimiento, no hay avance. Porque, mira, lo peor que puede pasar es desconfiar de medio mundo. Voltea y mira a la persona que está a tu lado. No sé cómo lo veas a esa persona, pero mira a esa persona que está a tu lado. Si tú no crees en esa persona que está a tu lado, te vas a estar cuidando de esa persona todo el tiempo. Es más, yo quiero que voltees y veas a esa persona, pero díselo por fe, ¿verdad? Ya no se lo digas porque crees, díselo porque por la pura gracia y misericordia del Señor, díselo. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios confía en ti, y si Dios confía en ti, ¿quién soy yo para desconfiar de ti? Y eso se aplica en tu trabajo. Se aplica en tu trabajo. Muchas veces los trabajadores no van más allá porque el patrón no confía en ellos. Y la mejor manera de confiar en las personas, ¿sabes cómo es? ¿Sabes cuál es la mejor manera de confiar en las personas? ¿Quieres saber? Es confiando en ellos. Dales la oportunidad que se equivoquen. ¿Ok? No trates de controlar todo. Dale la oportunidad de que cometan errores. O sea, la mejor manera de confiar es delegándole a una persona y confiándole para que puedas ver el fruto que da y así puedas hacer ajustes y corregir. Dile a la persona que está a tu lado: si no aprendes nada en esta mañana, solamente aprende a confiar en mí entonces. ¿Qué le dice el papá a los hijos? Te lo digo porque te amo, mi hijo, ¿verdad? ¿Y qué le dice el pastor a sus ovejas? Te lo digo porque te amo, mi hijo. Ya pasé por ahí muchas veces. Te lo digo porque lo dice la palabra, porque yo lo he vivido, ¿verdad? Y el Señor me lo ha dicho a mí, ¿verdad? Que Él, mira, al que tú le vas, escúchame bien, ¿a quién le vas a dar cuentas tú de tu conducta y tu carácter? ¿Quién te va a dejar cortito? Todo lo que siembras vas a cosechar. Todo lo que siembro voy a cosechar. Entonces, ¿verdad? Si Dios es Dios, entonces confía que Dios está obrando. Dile a la persona que está a tu lado: confía que Dios está obrando en esta persona. No trates de controlarlo, ni trates de acomodarlo tú. Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios. Que Dios es justo y hace las cosas perfectas. ¿Ok? Dios es Dios. No te rasques la cabeza ahí pensando: híjole, ¿qué Dios va a hacer con este hermanito, con esta hermanita? Mira, Dios sabe cómo arreglar al hermanito y la hermanita. Tú sigues sirviendo a Dios. ¿Ok? Sigue tú sirviendo al Señor
y Dios se va a encargar. Entonces, Pablo está diciendo, yo doy gracias a Dios que yo siendo un incrédulo, que yo siendo, ponle tú los nombres que tú, yo siendo esto, aún Dios me llamó y me confió. Pablo está diciendo, yo siendo uno que perseguía, que golpeaba a los cristianos, que los encarcelaba y que estuve aprobando para que mataran a Esteban, yo siendo de los peores, el Señor me confía algo que yo no merezco. Y eso es lo que hace que el apóstol Pablo sea un hombre agradecido, porque él sabe que él no merecía, pero Dios lo está dando una confianza. Él dice, él me tuvo como digno de confianza. Yo no sé si puedo comunicar es lo que estoy diciendo. Pero si hay alguien que cree en ti, se llama Dios. Si hay alguien que cree en ti, se llama Dios. Si hay alguien que cree en ti, se llama Jesucristo. Y si hay alguien que confía que tú puedes ser un cristiano firme, verdadero, creciendo, que da fruto, si hay alguien que cree en ti, es Jesucristo. Y eso es lo que debe marcar la diferencia en ti. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo me fortalezco en el poder de Jesucristo. Yo tengo confianza y seguridad que Él me llamó, y si Él me llamó, Él confía en mí. Yo tengo que darle para adelante, yo tengo que trabajar, yo tengo que servir, porque Él cree que yo lo puedo hacer. Cuando tú empiezas a desarrollar esto, Dios empieza a usarte, porque tú ya no estás caminando por vista, estás caminando por fe y estás caminando que tú crees que Dios lo puede hacer. Entonces, si tú vas a estar siempre cuestionando a Dios y cuestionando todo lo que se hace, te digo una cosa, te vas a quedar parqueado, estacionado, no vas a avanzar, porque no estás caminando por fe, ni le estás creyendo que Dios tiene el control de las cosas. Están muy serios. Debes de creer lo que Dios está haciendo. Entonces, Jesús no solamente, ¿verdad?, perdonó a Pablo, ¿verdad?, sino que lo cambió, lo transformó por completo. Y sabes, le confió. Ahora vamos a ir más adelante. Quizá tú estás, ¿verdad?, puedas pasar por alto de alguna manera estas cosas, ¿verdad?, tus amigos, tu familia. Mira, ¿sabes lo peor que puede haber? Yo no sé, a lo mejor ya lo sabes, ¿verdad?, pero ¿sabes? Una de las cosas que lo peor que puede haber es que la gente no cree en ti. Cuando la gente no cree en ti, no vas a ningún lado. O sea, porque te está deteniendo. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Jesús llegó a una ciudad y ¿qué dice? Que no creían en Él. ¿Y hizo muchos milagros ahí porque no creían en Él? No. ¿Qué es lo que pasó? Dice que no hizo ningún milagro porque no creían en Él. ¿Dónde es donde fluía Jesús? Donde la gente creía en Él. ¿Dónde es donde fluye la gente? ¿Dónde es donde fluyen los hijos? ¿Dónde florece el matrimonio? ¿Dónde florece en el empleo, en el trabajo? Cuando hay confianza. La confianza es la carretera más rápida para avanzar y para ir de aquí a allá en todos los niveles espirituales, economía, ¿verdad?, ministeriales, familiares, en todas las áreas. Entonces dile a la persona que está a tu lado, si quieres avanzar, aprende a confiar en Dios, en su palabra y lo que Dios está haciendo. Amén. Aprende a caminar en Dios. Aprende a confiar en Dios. Ahora, vamos a ir a la otra. Estamos hablando de una actitud de agradecimiento, porque mira, quizá tú digas, bueno, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted dijo, pastor, de agradecimiento? Es que todo tiene que ver con tu actitud de cómo agradeces a Dios. El momento en que empiezas tú a ser agradecido con lo que Dios está haciendo, empieza uno a caer en esos problemas. Mira, vamos a mirar en otra cita, Filipenses 1:12. Tu actitud de agradecimiento se fortalece cuando pones tu mirada en Dios, dice, aún en medio de la prueba. O sea, tu actitud de agradecimiento se fortalece cuando pones tu mirada en Dios en medio de la prueba, en medio de la lucha. A mí, no sé usted, ¿verdad?, pero
a cuántos de ustedes no les gusta pasar por pruebas y por luchas? ¿A cuántos de ustedes, verdad que nadie quiere pruebas, nadie quiere luchas, nadie quiere problemas, nadie quiere momentos, verdad que nadie quiere, nadie queremos eso? Pero eso es lo que Dios usa para que nosotros podamos crecer, para que podamos moldearnos, ser moldeados, para que podamos ser más fuertes, para que podamos ser personas más maduras. Entonces eso es lo que el Señor usa. Al momento no nos gusta la prueba, pero cuando buscamos a Dios ahí en esa prueba, en esa angustia, en ese dolor, y aprendemos a depender de Dios y a dejarnos guiar por Dios, vamos a salir con mucha fuerza, mucho poder, mucha autoridad, pero vamos a salir con un corazón agradecido, porque Dios es el que se encargó de hacer todo esto. Cuando llegues a tu casa, lee todo el capítulo de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Dice así: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y en todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias, dice, a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo no se está mirando como una víctima. Pablo no se está enfocando su atención en él mismo, en la prueba, en la lucha, en el dolor. Pablo está en la cárcel por predicar a Jesucristo. Pablo está escribiendo desde una cárcel y les está diciendo a todas las personas: está pasando por una prueba bien difícil. ¿Quiénes de ustedes han estado en la cárcel? ¿Han estado detenidos por un tiempo? Nadie quiere, ¿verdad? Nomás yo. Entonces yo soy el único aquí, entonces pues el único pecador, ¿verdad? Bueno, entonces ahí entonces cuando tú estás en una cárcel es el peor lugar donde tú quieres estar. Yo no sé cómo hay gente, ¿verdad?, que le gusta estar ahí. Hay unos que ya esa es su casa, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero a mí para nada. O sea, eso es lo peor, estar en una cárcel. Te sientes como un esclavo. Te miran todo tu movimiento. No puedes, además tienes que pedir permiso hasta para ir al baño. Y para comer te están vigilando. O sea, todo, o sea, eso es lo peor, estar en una cárcel. Chavos, pónganse las pilas, no van a caer ahí, ¿verdad? Ok, y también los que ya están grandes tampoco van a caer ahí. Entonces se pone uno ahí, eso es difícil. Pero mira, Pablo está en un momento de la cárcel y está por la causa de predicar a Jesucristo, y él les está diciendo a todos, dice: quiero que sepan todos ustedes que lo que me ha sucedido a mí, lo que me ha pasado a mí, dice, ha servido para que el evangelio avance, para que el evangelio crezca. Es más, todos los reos, todos los que trabajan aquí en la cárcel, todos los policías, todos los guardias, todos los que trabajan aquí, dice, esta prueba, esta lucha que me está pasando, dice, ¿saben qué? Ayudó a que toda esta gente ahora conozca a Jesucristo. Ayudó a que todos ellos reciban ahora el evangelio. Ayudó ahora para que ellos, ¿verdad?, entregaran y conocieran sus vidas ahora debajo el conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Las pruebas, las luchas que me han sucedido más bien han servido para el avance de su obra. Escucha bien esto: cuando tu mirada está en Dios, cuando tu fe está en Dios, cuando tú estás enfocado en Dios, las pruebas que te vienen, los momentos difíciles que te vienen, no son para aplastarte, no son para hacerte a un lado, son para ayudar a que la palabra del Señor siga creciendo en ti y que Dios te siga usando a ti. ¿Para qué? Para que muchas personas que no conocen a Dios vengan a conocer a Dios por medio de esa prueba, por medio de esa lucha que tú estás pasando. Y cuando tienes esa actitud de agradecimiento a Dios, toda prueba, aún la pérdida de tus padres, aún la pérdida de un familiar, aún la pérdida de tu trabajo,
aún la pérdida, ¿verdad?, de tu salud, cualquier situación, cuando estás enfocado en el Señor Jesucristo, vas a aprender, vas a crecer, vas a madurar. Y ¿sabes qué? Jesucristo va a ser exaltado y glorificado a través de todo lo que tú emprendes, lo que tú pasas en la vida, porque tú reconoces que todo eso es porque a Dios lo permitió, o Dios le plació que pasara esa prueba, esa lucha. Dile a la persona que está a tu lado: ya no reniegues cuando estás pasando por una prueba, una lucha. Ya no te quejes, ya no te lamentes, ya no le eches la culpa al diablo, ¿ok? Ya no le eches la culpa al pastor. No, 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 agarra lo que es tuyo y entonces dices: ¿sabes qué? Hombre, esto me va a ayudar a ser mejor cristiano, a ser mejor hijo de Dios, servirle mejor a Dios. Dile al hermano: yo creo que ahora sí Dios te está hablando a ti. Yo no sé si a ti, pero a mí me está hablando. A mí me está hablando. Entonces, una persona con una actitud agradecida, de agradecimiento, haga las pruebas desde la perspectiva de Dios. Y dice: ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a mí? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar a mí? No se cierra, se abre al panorama. Reconoce la creación de Dios, reconoce la gracia de Dios, reconoce que el Espíritu de Dios se manifiesta y se mueve de una manera o de otra, y que usted puede aprender. Mire, no le voy a decir que no vaya a hacer lo que le voy a decir ahorita, pero le voy a decir que Dios no hace excepción de personas, y que Dios le habla a usted donde quiera que usted esté, si tiene oído para escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿le puede hablar Dios a un pecador? Claro que sí. Mire, usted aquí está sentado, ¿no? Yo también estoy aquí sentado, parado, ¿verdad? Le habló un pecador. Porque cuando yo me encontraba en un club de baile, ¿cuánto les gustaba el baile? La pachanga, la chancla por allá. Cuando yo estaba en uno de esos clubs y estaba, usted sabe, tomando, ahí escuché la voz de Dios y me dijo: ¿ves toda esta gente que está aquí? Tienen una máscara de apariencia de que son felices, pero en su corazón, dice, están arruinados, tienen toda clase de problemas. Dice: lo que pasa es que están embriagados solamente y están queriendo escapar de sus problemas. Yo estaba allí, usted sabe, apartado del camino del Señor. Dije: wow, Dios me está hablando aquí a mí. Me salgo y me voy para la casa. Digo: Señor, no cabe duda que no puedo correr de tu voz. Donde quiera que ando, tú me hablas. Si me meto a una cantina, ahí me hablas. ¿Qué es lo que decía el salmista? Si me quiero esconder abajo, ahí tú me encuentras. Si me quiero subir, ahí tú estás. Dile a la persona que está a tu lado: no te hagas, Dios te está hablando en este día. Dios te habla porque quiere enderezarte, quiere decir: sabes, hijo, no es a tu manera, no es como tú piensas, es como yo digo, de acuerdo a la palabra del Señor. Hay un orden, hay un proceso, hay un porqué, hay un para qué. Quizá no lo entiendes, pero sométete a lo que Dios está haciendo en este lugar. Y si no, pues entonces dile: Señor, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Pero es mejor someterte que buscar pretextos o excusas. Es mejor hacer lo que Dios está guiando, porque Dios sabe lo que está haciendo. Ok, quizá tú y yo no sabemos, pero Dios lo sabe. ¿Por qué lo está haciendo? Yo estoy aprendiendo todos los días de lo que Dios está hablando. Mira lo que dice el apóstol Pablo: todas estas cosas que me han pasado, dice, han servido no solamente para que Cristo sea conocido aquí en la cárcel, pero ahora, dice, los demás hermanos que han mirado que yo estoy pasando por esta prueba, que estoy pasando por esta lucha y la estoy enfrentando con toda la valentía, o sea, no me estoy echando para atrás. Los hermanos me están viendo cómo estoy yo pasando esta prueba, esta lucha. Dice, y esos hermanos, ¿qué es lo que dice? Cobran ánimo. Esos hermanos que están allá afuera
dice que miran que yo estoy aquí en esta prueba, en esta lucha. Dice, ellos son motivados, son animados, están cobrando mucho ánimo al mirar que yo estoy haciendo frente a esta prueba y que estoy exaltando a Jesucristo en medio de la prueba, y de esa manera dice, los demás hermanos se están motivando más, están animados y quieren servir y adorar más a Dios. Esa es la diferencia de una persona que aprende a ser agradecido y que aprende a servir y adorar a Dios por en medio de toda prueba, de toda circunstancia, y que adora a Dios en las buenas y en las malas. Un cristiano de esta naturaleza causa que los hermanos se motiven, se animan, no que se desanimen, no que se alejen de Dios, no que se aparten de la iglesia, los levanta. Dile a la persona que está a tu lado, ¿están las demás personas siendo motivados porque estás pasando por una prueba, o los estás enviando a la tumba también? ¿Cómo está? La gente quiere servir más a Dios porque tú estás entrándole a la prueba, o dice, no, pues mira el hermanito, mira la hermanita, bla, 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 pura crítica, puro chisme, puro cuento. Pues con eso va a desanimar a los pobres que andaban ahí medios temblando también. El apóstol Pablo está en la cárcel, está diciendo, mira, todos allá afuera se están animando más de lo que yo estoy haciendo aquí adentro. Toda la demás gente aquí adentro está conociendo al Señor por esta prueba. ¿Por qué? No se mira como víctima, no se mira como una persona que, ¿verdad? Pobrecito de mí, nomás a mí, ¿verdad? Y yo estoy aquí por... No, él dice, ¿sabes qué? Esto sirve para que la demás gente conozca a Cristo Jesús. Eso es lo que debe de pasar. Escúchame bien, todo lo que te pase, todo lo que te pase en la vida, ¿sabes qué debe de ser? Debe de apuntarte hacia Dios. Debe de apuntarte hacia Jesucristo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos distraemos o nos desviamos, ¿verdad? O nos confundimos, pero todo, si tú pones atención, hasta una hormiga te puede guiar a Jesucristo si tienes el oído para escuchar lo que Dios te quiere hablar. Hasta un ratón, de vez en cuando se meten aquí, ¿verdad? Hasta un ratón también te puede hablar si tú te pones las pilas. Pero abre tu espíritu, abre tu corazón, deja que Dios te hable, porque Dios te está hablando, pero muchas veces está muy cerrada la mente, que hace a un lado todo cuando Dios está queriendo dar una enseñanza. Elías dice que escuchaba, hasta por un silbido, escuchaba la voz de Dios. Entonces tú y yo tenemos que ser listos de esa manera. Entonces vamos a mirar que esa actitud de agradecimiento te va a llevar, ¿verdad?, a ser una persona bendecida. Ahora vamos a mirar otra, y voy a terminar con esta cita ya, porque algunos de ustedes, ¿verdad?, ustedes no me conocieron antes a mí. Yo les predicaba 1 hora y media y apenas estaba bajando vuelo, y 1 hora y media, ¿verdad? Y mochaba cabezas por todos lados. Ustedes denle gracias a Dios que me están dejando un tiempo de gracia, ¿verdad? Porque ustedes que no me conocían a mí cuando yo empecé, o sea, entre más macheteaba y más le daba a la gente, más santo era yo, ¿verdad? Pero dele gracias al Señor que está operando bajo una gracia que ya el Señor me está dando para hablar, ¿ok? Entonces mire, ¿cómo usted viene a la iglesia para adorar a Dios? O sea, ¿hay una actitud de agradecimiento cuando venimos a la iglesia o no hay una actitud de agradecimiento? Entonces mire cómo está, con qué actitud tú le das gracias a Dios. Escucha bien esto. Puede ser que yo le esté dando gracias a Dios, pero de una manera equivocada. Puede ser que yo, entre comillas, le esté dando gracias a Dios, pero con una actitud incorrecta, con una actitud equivocada. ¿Quieren verlo? Está en la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 18 del versículo 11 al 14, y luego con esta cita vamos a terminar. Si me puede ayudar, ¿verdad? Mi hermano del teclado. Si no me ayuda en el teclado, predico otra hora más aquí, ¿verdad? Entonces, mira, dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias. Está dando gracias, fíjate nomás. Te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio,
El recaudador de impuestos, que se había quedado cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que dice, todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Podrá ser qué actitud, con qué actitud te acercas a adorar a Dios, con qué actitud te acercas a servir a Dios, con qué actitud te acercas a adorar o a orar para con Dios. ¿Será que yo me acerco con una actitud, o que yo sirvo, o que yo oro, o que yo hago, vengo a la iglesia, ¿verdad? Y yo me siento más santo que las demás personas? ¿Yo me siento más recto que las demás personas? ¿Será que yo estoy, ¿verdad?, en mi mente juzgando, criticando, condenando el servicio o la acción de las demás personas? ¿Será que yo, ¿verdad?, me siento recto delante de Dios, tan recto que estoy mirando todas las faltas y todos los errores de los hermanos? ¿Será que yo me acerco, no lo digo, no oro de esa manera, pero mis acciones, mi actitud, mi comportamiento lo está demostrando, ¿verdad? Yo no soy pecadores como ellos, yo no soy tan como ellos, yo soy más santo que ellos, yo soy mejor que ellos. Te voy a decir una cosa: la verdadera santidad te lleva a humillarte y te lleva a tener compasión por la gente y te lleva a atraer a las demás personas por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, ¿verdad? A hablarles la verdad con amor y a traerlos a los pies de Jesucristo. Este hombre estaba dando gracias a Dios. Te doy gracias porque yo ayuno, porque yo sí diezmo, porque yo sí, ¿verdad?, hago esto, yo sí hago aquello, yo aquí, puro yo aquí, yo allá, bla, 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 y Señor, yo aquí, tú sabes que yo soy santo aquí. Esa clase de arrogancia, esa clase de actitud para nada agradaba a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Pero al altivo de ojos, o al que se cree demasiado santo o puro, el Señor ni escucha la oración de esa persona, lo mira de lejos. Entonces, este hombre tenía una actitud de agradecimiento: Señor, te doy gracias porque bla, 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 bla. Hablaba consigo mismo. Y sabes, muchas veces nosotros podemos caer aquí, donde podemos estar juzgando y criticando al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, al ujier, al maestro, al músico, al niño, criticando su servicio, su adoración, porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Estamos orando con nosotros mismos. Este hombre está diciendo: la actitud correcta debe de ser que yo me postro delante de Dios, yo reconozco mi pecado. Dice que el hombre aquel dice que ni se atrevía a acercarse, porque él decía entre sí mismo: yo no merezco, yo soy un pecador. Él estaba diciendo: yo sé la clase. Sabes que muchas veces puede ser correcta esa actitud o puede ser equivocada también, de sentirse que porque uno piensa que tiene que servir a Dios por su propia fuerza, por su propia habilidad. Yo pensaba eso. Sabes que yo no me acerqué a la iglesia por muchos años porque yo decía:
Yo sé la clase de pecador que soy. Yo no puedo servir a Dios. ¿Sabes por qué decía eso yo? No porque yo, o sea, yo sabía que era todo eso, pero no tanto porque yo me sentía indigno, sino porque yo pensaba que yo tenía que servir a Dios con mi fuerza, con mi habilidad, con mi capacidad. Y yo sabía que en mi fuerza, en mi capacidad y en mi habilidad yo no podía servir a Dios, porque yo era un vicioso, yo era un drogadicto. Yo decía, yo no puedo dejar de hacer esto. He tratado, pero no puedo. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Decía yo en mi mente. Yo no quiero ser un hipócrita, decía yo en mi mente. Yo no quiero ir porque yo sé que el día de mañana voy a volver a hacer lo mismo. Y por más, y entonces me detenía y me apartaba y no me acercaba a Dios para nada, porque yo pensaba que tenía que servir a Dios con mi fuerza, con mi habilidad, con mi capacidad. Y estaba totalmente equivocado. No era mi fuerza, no era mi habilidad, no era mi capacidad, porque yo sabía que no tenía ninguna. Entonces, pero yo pensaba que dependía de mí el que yo sirviera a Dios. ¿Y sabes de qué dependía? No dependía de mi fuerza y mi capacidad, dependía que yo me rindiera a Dios. Y cuando yo me rindiera a Dios y reconociera que yo no podía por mi propia cuenta, por mi habilidad, y le entregara a Dios completamente los vicios, las adicciones, y le entregara a Dios completamente mi vida, y cuando lo hice de esa manera, entonces la vida cristiana, escucha bien lo que te voy a decir, algunos de ustedes quizás no lo entiendan o no lo capten, pero algunos de ustedes piensen que esté loco, pero la vida cristiana, ¿sabes qué se me hizo? Bien fácil. Bien fácil. ¿Sabes por qué? Porque ya no lo estaba haciendo en mi propia fuerza. Ahora lo estaba haciendo en el poder del Señor. Y ahora podía vencer la tentación, podía vencer el pecado, podía vencer todas las cosas que antes no podía hacer, porque ahora ya no dependía de mi poder, ahora dependía del poder de Dios. Y eso es lo que me hizo y lo que me hace más que vencedor. ¿Sabes por qué he permanecido sirviendo 23, ya voy para 24 años como pastor de la iglesia? Que dependo de Dios, no dependo de la gente, ni de los aplausos, ni de las palmeadas, ni fulano, sutano, mangano. Eso para mí lo hago a un lado, porque si yo dependiera de la gente, yo no estuviera aquí. Dile a la persona que está a tu lado, tú no dependas de la gente, depende de Dios. Porque la gente tarde que temprano te van a dar la patada o te van a dar la espalda, pero Dios no te la da. All right? Dios no te la da. Por eso debes de ser agradecido con Dios siempre. Mira, el día que dejas de ser agradecido con Dios, dejas de reconocer lo que Dios está haciendo contigo siempre. El día que dejas de ser agradecido con tu esposa, dejas de amarla. El día que dejas de ser agradecido con tu esposo, dejas de amarlo y de servirlo. El día que dejas de ser agradecido con tus padres, dejas de reconocer que tus padres están ahí por tu bien. El día que tú dejas de ser agradecido, el día que tú pienses que lo que tú tienes o eres es por tu propio, es el momento en donde tú eres un vil pecador que se ha apartado de la gracia de Dios. O el día que yo empiezo, ¿verdad?, a culpar, a condenar o a mirar. El día que yo empiezo a mirar, ¿cómo medir cuando andas bajo de amor? Ya termino con esto. ¿Cómo medir que andas bajo de agradecimiento, que andas bajo de amor? ¿Cómo medir que andas bajo, ¿verdad?, en esa área de amor y de agradecimiento? ¿Cómo medir? Cuando tú te empiezas a creer mejor que las demás personas. Cuando ya el amor anda abajo. Cuando tú piensas que eres mejor que los demás, es porque se te olvidó de dónde Dios te sacó. Se te fue a la cabeza. El día que tú empiezas a pensar que eres mejor que alguien más, o el día que tú te empiezas a mirar como menos que alguien más, no estás operando en la gracia del Señor. Entonces, para terminar, quiero por favor que te pongas de pie.
Yo no sé cómo vengas tú a adorar y agradecer y a servir a Dios. Yo no sé cómo vengas, con qué actitud vengas. Pero si tú vienes como una actitud de este fariseo, te vas a volver igual o peor que como entraste. Pero si tú vienes con la actitud de este recaudador de impuestos, un publicano, si tú vienes con esta actitud diciendo yo soy un pecador y yo no soy nadie para merecer o para acercarme al Señor, entonces te vas a ir a tu casa perdonado, justificado y restaurado por el Señor. Te vas a salir de este lugar, vas a ir, es más, esos escalones que están allá afuera, te vas a sentir en el aire, te vas a sentir como una palomita. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando entregaron su vida a Cristo que sintieron como que wow, se le fue una tonelada de encima? ¿Por qué? Porque usted reconoció su pecado y porque usted se humilló ante Dios y el Señor le perdonó. Si hubiera personas en esta mañana que se les ha olvidado lo que el Señor ha hecho por ustedes y ya están mirándose que son más o mejores que los demás, es tiempo de humillarse. Si hay personas en esta mañana que dicen yo vengo aquí a la iglesia pero yo me siento tan pecador, tan mal, estás en el lugar correcto. Si te acercas a Dios y te arrepientes de tu pecado y le pides perdón al Señor, el Señor hará la obra en tu vida. Mientras cantamos un canto, si hubiera personas que quieren entregar su corazón al Señor, lo pueden hacer. Dios les va a transformar, Dios les va a perdonar, Dios les va a hacer una nueva persona. Y usted no va a servir a Dios en su fuerza, en su poder, lo va a servir en el poder de Dios. Y usted va a ser una persona súper bendecida, súper exitosa, porque usted depende de Dios, no depende de lo que la gente dice.